Carlos estaba exhausto. Tras una semana intensa de reuniones y negociaciones, todo lo que quería era llegar a casa, tomar un baño caliente y descansar. Al desembarcar en la terminal de autobuses central, fue inmediatamente absorbido por la agitación del lugar. Personas apuradas, cargando maletas y paquetes, se movían de un lado a otro mientras él avanzaba lentamente hacia la salida. En medio del tumulto, algo llamó su atención. A lo lejos, vio a una mujer descalza, con ropa rasgada y un semblante cansado. Ella sostenía a un niño pequeño en brazos, que lloraba de manera incesante. Carlos se detuvo abruptamente, su corazón acelerando. No podía ser. ¿Esa mujer era Ana? Se acercó lentamente, casi sin creer lo que sus ojos veían. Ana, su exmujer, a quien no había visto en años, estaba allí, pidiendo limosna en la terminal de autobuses. Ella parecía muy diferente de la mujer fuerte e independiente que él conoció. Las marcas de sufrimiento y cansancio eran evidentes en su rostro. Carlos se quedó parado por un momento, observando la escena, mientras un torbellino de emociones lo invadía. Sentía una mezcla de shock, tristeza y una pizca de culpa. ¿Qué podría haber pasado para que Ana llegara a ese punto? Sin pensar mucho, decidió seguirla. Mantuvo una distancia segura, sin querer llamar la atención, mientras Ana se movía por la terminal, abordando a algunas personas con la esperanza de conseguir unas monedas. El niño en sus brazos sollozaba bajito, y la visión partió el corazón de Carlos. No sabía qué esperar, pero sentía que necesitaba entender qué había pasado con Ana. Por doloroso que fuera, estaba decidido a descubrir la verdad. Mientras seguía a Ana por la terminal, Carlos no podía evitar que su mente se inundara con recuerdos del pasado. Recordaba cómo se conocieron en la universidad, dos jóvenes llenos de sueños y planes. Ana era brillante, llena de vida y siempre dispuesta a enfrentar cualquier desafío. Se enamoraron rápidamente y en poco tiempo estaban casados, listos para conquistar el mundo juntos. Pero la vida no siempre sigue el guión que planeamos. Con el paso de los años, las presiones del trabajo y las responsabilidades de la vida cotidiana comenzaron a corroer la relación. Pequeñas discusiones se transformaron en peleas serias, y lo que antes era un matrimonio feliz se convirtió en una carga pesada. El divorcio fue doloroso y dejó cicatrices profundas en ambos. Carlos recordó la última vez que vio a Ana. Ella estaba furiosa, acusándolo de ser insensible y egoísta. Él, por su parte, se sentía incomprendido y frustrado. La separación fue inevitable, y desde entonces la había evitado, tratando de seguir adelante con su vida. Ahora, viéndola en esta situación desesperada, se preguntaba si tenía alguna culpa en la caída de Ana. ¿Podría haber hecho algo diferente? ¿De alguna manera contribuyó al sufrimiento de ella? Ana se detuvo cerca de una cafetería, tratando de conseguir algo de comida. Carlos observaba desde lejos, sintiéndose impotente. Sabía que necesitaba hablar con ella, pero ¿cómo empezar? ¿Qué podría decir para aliviar el dolor que ambos sentían? Perdido en sus pensamientos, casi no se dio cuenta cuando Ana comenzó a alejarse nuevamente. Carlos apresuró el paso para no perderla de vista, decidido a descubrir más sobre su situación actual. Carlos sintió un nudo en el estómago mientras se acercaba a Ana. Sabía que el momento de confrontarla había llegado, pero no estaba seguro de cómo reaccionaría ella al verlo después de tantos años. Respiró hondo, reunió valor y tocó ligeramente su hombro. ¿Ana? Ella se volvió lentamente, con los ojos bien abiertos de sorpresa y luego de reconocimiento. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Carlos podía ver la confusión y el dolor en sus ojos y sintió una punzada de culpa. «¿Qué estás haciendo aquí, Carlos?», preguntó ella con una voz baja y cansada. «Yo
Te vi y quería saber si estás bien, respondió él, tratando de no sonar invasivo. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué pasó? Ana suspiró profundamente, mirando al niño en sus brazos, que ahora estaba dormido. Pasaron muchas cosas, Carlos, cosas que no entenderías. Quiero entender, insistió él. Quiero ayudar. Ella esbozó una sonrisa amarga. ¿Ayudar? ¿Cómo puedes ayudarme ahora? Todo se derrumbó después de nuestro divorcio. Perdí mi trabajo, mi casa, y esta pequeña es lo único que me queda. Carlos sintió un apretón en el corazón. No sabía que las cosas estaban tan mal para ti. Por favor, déjame ayudarte de alguna manera. ¿Podemos encontrar un lugar para que te quedes, conseguir algo de dinero? Ana sacudió la cabeza. No quiero tu caridad, Carlos. He pasado por mucho y aprendí a sobrevivir sola. No necesito tu piedad. Él se sintió desamparado, sin saber cómo convencerla. No es piedad, Ana, es preocupación. No puedo simplemente ignorarte. Por favor, déjame ayudarte. Ella lo miró, con los ojos llenos de dolor y desconfianza. ¿Por qué ahora, Carlos? ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque todavía me importa, respondió él sinceramente, y porque verte así duele más de lo que puedo explicar. Ana permaneció en silencio por un momento, estudiando el rostro de Carlos. Finalmente, suspiró y asintió lentamente. Está bien, pero no esperes que sea fácil. Carlos sintió un alivio inmediato, aunque sabía que el camino por delante sería difícil. Se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a Ana y a la niña. Determinado a ayudar a Ana de cualquier manera posible, Carlos sabía que necesitaba entender más sobre lo que había pasado con ella desde el divorcio. Esa noche, después de dejar a Ana en un albergue seguro, comenzó a investigar. Tomó su teléfono y realizó algunas llamadas a antiguos amigos en común, personas que podrían tener información valiosa. La primera persona que contactó fue Marcos, un antiguo colega de trabajo de Ana. Marcos fue directo al grano, sin rodeos. Carlos, después de que tú y Ana se separaron, las cosas se complicaron para ella. El trabajo se volvió insoportable y acabó siendo despedida. Eso fue un gran golpe. Sin empleo y sin apoyo, fue perdiendo el control de las cosas. Algunos amigos trataron de ayudar, pero ella se alejó de todos, dijo Marcos. Carlos agradeció a Marcos por la información y continuó su búsqueda. Llamó a Laura, una amiga cercana de Ana desde los tiempos de la universidad. Laura confirmó lo que Marcos había dicho y agregó que Ana había enfrentado problemas financieros graves. Intentó recuperarse, pero parecía que todo salía mal. Perdió el apartamento, no podía mantener un empleo por mucho tiempo. Era como si la vida le hubiera dado la espalda, dijo Laura, con la voz llena de tristeza. Carlos se sintió cada vez más culpable. Sabía que el divorcio había sido difícil para ambos, pero nunca imaginó que Ana enfrentaría tantas dificultades. Continuó investigando, hablando con otras personas y reuniendo más piezas del rompecabezas. Fue entonces cuando descubrió algo impactante. Una antigua amiga, Carla, reveló que Ana había sido traicionada por alguien muy cercano. No sé todos los detalles, Carlos, pero oí decir que alguien del antiguo círculo de amigos la traicionó, lo que empeoró aún más su situación. Eso fue el golpe final para ella, dijo Carla. Carlos sintió una ola de ira e indignación. ¿Quién podría haber sido tan cruel? Sabía que necesitaba descubrir la identidad de esa persona y confrontarla. Ana merecía justicia, y él estaba decidido a obtenerla. Esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo que había descubierto, Carlos hizo una promesa silenciosa. No solo ayudaría a Ana a recuperarse, sino que también encontraría al responsable de su caída y lo haría pagar por sus actos.
Mientras Carlos investigaba más a fondo la caída de Ana, se encontraba cada vez más dividido entre el pasado y el presente. Su mente estaba en constante turbulencia, recordando los días difíciles del divorcio y comparándolos con su relación actual con Julia. La culpa y la responsabilidad que sentía por el estado de Ana eran abrumadoras, pero sabía que debía mantener la claridad para ayudarla. En casa, Julia notó el cambio en Carlos. Estaba más ausente, distraído, y ella empezó a hacer preguntas. «Carlos, ¿qué está pasando? Estás distante, como si estuvieras en otro lugar», dijo Julia. Sabía que no podría ocultar la verdad por mucho tiempo. Se sentaron en la sala y Carlos le contó a Julia sobre el encuentro con Ana en la terminal de autobuses y la desesperada situación en la que ella se encontraba. Julia se quedó sorprendida y preocupada. «¿Realmente crees que es tu responsabilidad ayudarla ahora? Lo que pasó entre ustedes ya quedó en el pasado», dijo Julia, tratando de entender las motivaciones de Carlos. «Sé que parece irracional, pero ver a Ana de esa manera, no puedo ignorarlo. Ella necesita ayuda, y me siento culpable por lo que pasó. No sé cómo explicarlo, pero es como si tuviera que hacer esto para redimirme de alguna manera», explicó Carlos, con un tono de voz pesado. Julia suspiró, sus ojos reflejando una mezcla de comprensión y frustración. «Entiendo que quieras ayudar, pero no quiero que esto nos aleje. Tenemos una vida juntos, Carlos. Solo no quiero que esto nos perjudique», dijo Julia. Carlos tomó la mano de Julia y la miró directamente a los ojos. «Te prometo que no dejaré que esto interfiera en nosotros. Solo necesito hacer lo que es correcto, al menos una vez», prometió. Con una pequeña sonrisa triste, Julia asintió. «Está bien, pero por favor, ten cuidado». En los días siguientes, Carlos continuó equilibrando su vida entre ayudar a Ana y mantener su relación con Julia. Cada vez más se encontraba envuelto en un dilema moral, tratando de entender hasta dónde debía llegar para corregir los errores del pasado. Carlos sentía que estaba acercándose a la verdad sobre lo que había pasado con Ana. Decidió confrontar a Carla, la antigua amiga que mencionó la traición. Encontró a Carla en un café discreto en el centro de la ciudad, y ella parecía nerviosa al verlo. «Carla, necesito que me cuentes todo lo que sabes sobre lo que pasó con Ana. Sé que hay más de lo que me dijiste antes», comenzó Carlos, tratando de mantener la calma. Carla vaciló, mirando alrededor como si buscara una salida. Finalmente, suspiró y asintió. «Está bien, Carlos, te contaré, pero no te va a gustar lo que vas a oír». Comenzó a contar cómo Ana había confiado ciegamente en una persona muy cercana que la engañó financieramente. Fue una estafa, Carlos. Alguien se aprovechó de la vulnerabilidad emocional de Ana después del divorcio y la convenció de invertir en un negocio fraudulento. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde. Perdió todo, dijo Carla. Carlos se quedó en shock y furioso. ¿Quién hizo esto? ¿Quién fue capaz de algo así? Carla lo miró, con los ojos llenos de arrepentimiento. Fue Marcos. Parecía ser un amigo leal, pero solo estaba esperando una oportunidad para aprovecharse de ella. No dije nada antes porque tenía miedo. Es una persona influyente y peligrosa. La ira de Carlos crecía con cada segundo. Marcos, el mismo colega de trabajo que había sido tan directo al hablar sobre el pasado de Ana, era el traidor. Carlos sabía que necesitaba confrontar a Marcos y asegurarse de que pagara por lo que hizo. Esa noche, Carlos no pudo dormir. Su mente estaba ocupada con pensamientos de venganza y justicia. Sabía que debía actuar rápido antes de que Marcos pudiera escapar impune. También sabía que debía proteger a Ana de cualquier represalia. Con un plan comenzando a formarse en su mente, Carlos se prometió a sí mismo que haría todo lo que estuviera a su alcance para corregir esta injusticia. Ana merecía una segunda oportunidad,
y él estaba decidido a asegurarse de que la tuviera. El día siguiente amaneció con una sensación de urgencia para Carlos. Sabía que necesitaba confrontar a Marcos lo más rápido posible. Con la dirección de Marcos en mano, Carlos se dirigió hacia su casa, una residencia elegante en un barrio de clase alta. La apariencia exterior contrastaba fuertemente con lo que Carlos sabía sobre el hombre. Cuando llegó, la ansiedad lo invadió. Carlos respiró hondo y tocó el timbre. Después de unos minutos, Marcos atendió la puerta, sorprendido al ver a Carlos. «¿Carlos? ¿Qué haces aquí?», preguntó Marcos con una expresión de sorpresa disimulada. «Necesitamos hablar, Marcos», respondió Carlos con firmeza, esforzándose por mantener la calma. «Sobre Ana. Sé lo que hiciste». Marcos se mostró visiblemente incómodo. «¿Qué estás insinuando?» «Sé que fuiste responsable de la estafa que arruinó su vida», continuó Carlos, su voz llena de determinación. «Tienes que pagar por ello». Marcos intentó mantener la compostura, pero la tensión era palpable. «Mira, Carlos, no entiendes el contexto. Las cosas no son tan simples como parecen». Carlos sintió una oleada de frustración. «Entonces explica, Marcos. ¿Por qué alguien haría algo tan cruel? ¿Por qué aprovecharse de la vulnerabilidad de otra persona?» Marcos vaciló, mirando alrededor como si buscara una salida. Finalmente, habló. «No tenía la intención de causar tanto daño. Al principio, era solo una inversión. Cuando las cosas empezaron a ir mal, intenté compensar, pero no pude. Estaba tratando de recuperar lo que había perdido, pero todo se derrumbó». «Eso no justifica lo que hiciste», respondió Carlos con frialdad. «No solo perjudicaste a Ana, sino que también arrojaste su vida al caos. Tienes que responder por eso». Marcos intentó justificar aún más, pero Carlos estaba decidido. Anotó todos los detalles y amenazó con llevar la situación al conocimiento de los medios y las autoridades si Marcos no asumía la responsabilidad y reparaba los daños que causó. Después de la conversación tensa, Carlos se sintió aliviado por finalmente confrontar al responsable. Sin embargo, sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Marcos había prometido tomar medidas para compensar a Ana, pero Carlos sabía que tenía que seguir monitoreando la situación para garantizar que su promesa se cumpliera. Cuando llegó a casa, Julia lo estaba esperando. Notó la tensión en su rostro y el cansancio en sus ojos. «¿Cómo te fue?», preguntó suavemente. Carlos la abrazó, aliviado por tener a alguien a su lado. «Fue difícil, pero ahora tengo una idea más clara de cómo ayudar a Ana. Haré lo que sea necesario para asegurarme de que reciba justicia». Julia le apretó la mano, mostrando su apoyo. «Estoy contigo. Vamos a enfrentar esto juntos». Con el enfrentamiento con Marcos detrás de él, Carlos se concentró en encontrar una manera de ayudar a Ana a recomenzar. Sabía que Marcos había hecho promesas de compensación, pero también entendía que esto podría llevar tiempo y que Ana necesitaba ayuda inmediata. Su situación requería más que solo un remedio financiero. Necesitaba apoyo emocional y práctico. Carlos organizó una reunión con Ana en el pequeño apartamento donde ella estaba viviendo temporalmente. Estaba decidido a asegurarse de que ella tuviera un plan concreto para el futuro. Cuando Ana abrió la puerta, sus ojos mostraron una mezcla de esperanza y desconfianza. Carlos entró, la saludó y se sentó con ella en la modesta sala. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carlos, tratando de iniciar la conversación de manera amable. «Mejor que antes, pero todavía estoy lidiando con muchas cosas», respondió Ana. «¿Tienes algo nuevo que contarme?». Carlos asintió. «Sí, hablé con Marcos. Hizo promesas de compensación y voy a asegurarme de que las cumpla. Pero también quería ayudarte de otras maneras». Le pasó una carpeta a Ana que contenía información sobre asistencia social,
programas de empleo e incluso oportunidades para capacitación profesional. Esto es solo un comienzo, pero espero que ayude. Además, tengo algunos ahorros que me gustaría usar para ayudarte a estabilizarte. No es una caridad, solo un apoyo para que puedas recomenzar. Ana lo miró, con los ojos brillando de gratitud y confusión. Carlos, esto es muy generoso, pero no sé si puedo aceptarlo. No quiero ser una carga para ti. Carlos sonrió con ternura. Ana, no estás siendo una carga. Solo estamos tratando de hacer lo correcto. Y además, tú ya hiciste mucho por mí en el pasado. Ahora es mi turno de retribuir. Ana aceptó la ayuda con una mezcla de alivio y duda. Carlos se aseguró de que tuviera acceso a todos los recursos disponibles y prometió visitarla regularmente para asegurarse de que estuviera bien. Esa noche, mientras Carlos reflexionaba sobre los eventos recientes, sintió una sensación de alivio. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero estaba satisfecho de haber dado un paso importante para ayudar a Ana a encontrar un camino de regreso. El proceso sería largo y difícil, pero al menos ahora había esperanza. Carlos también se dio cuenta de que su relación con Julia estaba más fuerte que nunca. Ella lo había apoyado durante todo el proceso y, juntos, estaban enfrentando los desafíos con una nueva comprensión y empatía. Después de asegurar que Ana tuviera un plan para el futuro y proporcionarle el apoyo inmediato que necesitaba, Carlos centró su atención en Marcos. Sabía que las promesas de compensación hechas por Marcos debían ser verificadas y monitoreadas de cerca. La situación requería una solución completa y Carlos estaba decidido a ver que se hiciera justicia. Marcó una nueva reunión con Marcos para discutir los detalles de la compensación y asegurarse de que no hubiera más demoras. El encuentro se programó en un restaurante sofisticado que servía como un lugar neutral y discreto. Carlos llegó temprano, ansioso por resolver la situación. Cuando Marcos apareció, su expresión era de nerviosismo. «Carlos, gracias por venir. Vamos a discutir lo que se puede hacer». Carlos no perdió tiempo y fue directo al grano. «Marcos, necesito garantías concretas sobre cómo piensas compensar a Ana. Las promesas que hiciste necesitan transformarse en acciones reales». Marcos intentó mantener la compostura. «Ya he empezado a trabajar en la compensación financiera. Sin embargo, es un proceso complicado y lleva tiempo ajustar todo. Tengo una propuesta que podría ayudar a acelerar las cosas». Entonces entregó a Carlos una propuesta detallada que incluía un plan de pago escalonado y un acuerdo para proporcionar apoyo adicional a Ana. Carlos leyó el documento cuidadosamente, notando que algunas partes aún necesitaban aclaraciones. «Este plan es un comienzo, pero necesitamos garantías más firmes. Además, quiero una confirmación por escrito de que estás comprometido a seguir este acuerdo hasta el final», exigió Carlos con firmeza. Marcos vaciló, pero finalmente firmó el acuerdo revisado. «Haré lo que sea necesario para cumplir mi parte. Solo espero que esto pueda ayudar a resolver la situación». Carlos salió de la reunión con una mezcla de alivio y escepticismo. Sabía que Marcos tenía una reputación complicada y que sería necesario monitorear de cerca el cumplimiento del acuerdo. Sin embargo, estaba optimista de que, al presionar por responsabilidad, podría garantizar que Ana tuviera una oportunidad real de recuperarse. Al día siguiente, Carlos se reunió nuevamente con Ana para informarle sobre los nuevos desarrollos. Le entregó una copia del acuerdo y explicó los próximos pasos. Ana parecía aliviada y agradecida, aunque todavía un poco aprensiva sobre el futuro. «Realmente no sé cómo agradecerte», dijo Ana, mirando a Carlos con sinceridad. «Esto significa mucho para mí». Carlos sonrió. «No necesitas agradecerme. Solo estamos haciendo lo que es correcto. Ahora, enfoquémonos en seguir adelante. Con el acuerdo formalizado
y el plan de compensación de Marcos en marcha, Carlos sintió un peso levantándose de sus hombros. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero el primer paso para ayudar a Ana estaba concluido. Ahora era momento de concentrarse en cómo ayudarla a comenzar de nuevo y encontrar un nuevo propósito en su vida. Carlos organizó una reunión con Ana para discutir sus opciones y ayudarla a trazar un plan de acción para el futuro. Se encontraron en un café tranquilo, donde Carlos había preparado un paquete con información sobre oportunidades de empleo, cursos de capacitación e incluso algunos contactos útiles. Ana, es importante que empieces a pensar en tus próximos pasos, comenzó Carlos mientras le entregaba el paquete. Esta información puede ayudarte a levantarte y encontrar un nuevo camino. Ana miró el material con una mezcla de esperanza y nerviosismo. Esto es muy útil, Carlos, pero todavía tengo dudas sobre por dónde empezar. Carlos la animó. Empieza con pequeños pasos. Elige un área que te interese y ve tras ella. Hay oportunidades para todos, y yo estaré aquí para ayudar en lo que sea necesario. Durante la conversación, Ana empezó a abrirse más sobre sus esperanzas y temores. Habló sobre el deseo de retomar los estudios y tal vez iniciar un nuevo curso que siempre le había interesado. Carlos la escuchó atentamente y ofreció su apoyo para ayudarla a explorar esas opciones. Siempre quise trabajar en algo que me ayudara a marcar una diferencia en la vida de las personas, admitió Ana. Tal vez ahora sea el momento adecuado para seguir ese camino. Carlos sonrió. Si sigues lo que realmente deseas, encontrarás un nuevo comienzo, y no olvides que tienes apoyo aquí. En los días siguientes, Ana comenzó a hacer progresos significativos. Se inscribió en cursos de capacitación y comenzó a buscar oportunidades de empleo que estuvieran alineadas con sus nuevas aspiraciones. Carlos la acompañó en cada paso, ofreciendo aliento y asistencia práctica. Mientras tanto, Carlos y Julia fortalecieron aún más su relación, enfrentando los desafíos juntos y apreciando los momentos de apoyo mutuo. Encontraron una nueva armonía en su vida, con Carlos sintiéndose agradecido por tener la oportunidad de marcar la diferencia en la vida de alguien que había sido tan importante para él en el pasado. Finalmente, Ana consiguió un empleo en una organización sin fines de lucro, algo que parecía alinearse perfectamente con sus intereses. Ella estaba entusiasmada con el nuevo trabajo y agradecida por la oportunidad de recomenzar su vida. Carlos observó con satisfacción mientras Ana comenzaba a reconstruir su vida, sintiéndose aliviado por haber ayudado a transformar una situación devastadora en un nuevo comienzo prometedor. Con Ana ahora con un nuevo empleo y un camino claro por delante, Carlos sentía que había cumplido su misión de ayudar a alguien que había sido importante en su vida. Sin embargo, la situación había dejado marcas profundas en él y en su relación con Julia. El proceso de restaurar la justicia para Ana también sacó a la luz cuestiones sobre sus propias elecciones y el futuro. Carlos decidió que era hora de reflexionar sobre sus propias acciones y el impacto que éstas tuvieron en su vida. Pasó algunas tardes pensando sobre el pasado y sobre cómo sus propios errores y éxitos moldearon su vida actual. El proceso fue revelador y, de cierta manera, liberador. Él y Julia se sentaron para una conversación franca sobre lo que habían aprendido con toda la experiencia. Estaban en el porche de casa, mirando el atardecer, un símbolo de nuevos comienzos. ¿Has pensado en cómo todo esto nos ha afectado?, preguntó Julia, rompiendo el silencio. Creo que también tuvimos nuestras lecciones aquí. Carlos asintió, mirando el horizonte. Sí, mucho. Creo que aprendí la importancia de enfrentar las cosas de frente y de ser más honesto conmigo mismo y con los demás. Ayudar a Ana me hizo reflexionar sobre lo que realmente importa. Julia tomó la mano de Carlos.
Y yo aprendí sobre la importancia de estar a tu lado, incluso cuando las cosas se complican. Enfrentamos esto juntos y salimos más fuertes. Quizás el próximo paso sea pensar en nuestro futuro. Carlos sonrió, conmovido por las palabras de Julia. Estoy de acuerdo. Necesitamos mirar hacia adelante y pensar en lo que queremos construir juntos. Quizás sea el momento de considerar nuevos proyectos, nuevas aventuras. Mientras Carlos y Julia comenzaban a planear el futuro, Ana también estaba encontrando su propia paz. Con el nuevo empleo y un camino claro por delante, sentía que estaba empezando a reconstruirse. La satisfacción con el trabajo y la nueva perspectiva de vida le estaban dando un sentido renovado de propósito. En una reunión final con Carlos, Ana expresó su gratitud y alivio. «Carlos, no sé cómo agradecerte lo suficiente. Me diste una oportunidad de recomenzar y ahora siento que tengo una nueva dirección en la vida». Carlos sonrió, feliz de ver a Ana recuperándose. «No necesitas agradecerme. Merecías una oportunidad para encontrar tu felicidad nuevamente. Estoy contento de haber podido ayudar». La historia de Ana se convirtió en una lección de resiliencia y redención, mientras Carlos y Julia encontraban nuevas maneras de construir un futuro juntos. La experiencia había sido desafiante, pero también fortalecedora, y todos se estaban adaptando a un nuevo capítulo en sus vidas. El tiempo pasó, y las vidas de Ana, Carlos y Julia continuaron evolucionando. Ana estaba bien establecida en su nuevo empleo y se sentía finalmente en control de su destino. Carlos y Julia, por su parte, estaban más conectados y habían encontrado nuevas maneras de enfrentar los desafíos juntos, con una perspectiva renovada sobre lo que significaba apoyarse mutuamente. En una tarde tranquila, Carlos y Julia decidieron visitar a Ana para celebrar su progreso. Se encontraron en el pequeño apartamento de Ana, que ahora estaba decorado de manera acogedora y personal, reflejando la nueva fase de su vida. «Ana, la casa está hermosa», comentó Julia con una sonrisa mientras entraban. «Gracias, Julia. He intentado hacer todo cómodo y acogedor», respondió Ana, genuinamente feliz. «Estoy tan emocionada por esta visita. Creo que tenemos mucho que celebrar». Carlos miró alrededor y sintió un profundo sentido de logro. «Solo quería venir a ver cómo estás y celebrar el hecho de que encontraste un nuevo camino. Has trabajado mucho para llegar hasta aquí». Ana los invitó a sentarse y se tomó el tiempo para preparar un bocadillo especial que había hecho con cariño. Durante la visita, conversaron sobre los desafíos y éxitos recientes, compartiendo risas y reflexiones. «He pensado mucho sobre lo que aprendí con todo esto», comentó Ana. «La vida puede ser dura, pero también está llena de oportunidades para recomenzar. Estoy agradecida por haber recibido una oportunidad». Carlos asintió. «Y yo aprendí la importancia de luchar por justicia y de estar presente para las personas que nos importan. Este período fue difícil, pero también nos enseñó mucho sobre nosotros mismos». Julia también compartió sus pensamientos. «Fue una experiencia transformadora. Verte encontrar tu fuerza y comenzar de nuevo fue inspirador. Para nosotros también significó redefinir lo que valoramos en nuestras vidas». A medida que avanzaba la tarde, la conversación se volvió más ligera y optimista. Ana habló sobre sus planes futuros y Carlos y Julia compartieron sus propias aspiraciones. El encuentro reforzó la conexión entre ellos y brindó un sentido de cierre para todos los involucrados. Cuando la visita llegó a su fin, todos se levantaron para despedirse. Ana, Carlos y Julia se abrazaron, un gesto que simbolizaba la nueva fase de sus vidas y la profunda gratitud que sentían unos por otros. Mientras Carlos y Julia volvían a casa, reflexionaron sobre cómo el viaje los había cambiado.
Estaban más cerca y más conscientes de las prioridades que querían establecer en sus vidas. Siento que ahora estamos listos para enfrentar el futuro con una nueva perspectiva, comentó Julia. Lo que pasó fue desafiante, pero nos ayudó a crecer. Carlos sonrió y tomó la mano de Julia. Sí, y también nos dio la oportunidad de ver el impacto real de nuestras acciones. Estamos más fuertes y más unidos. Sigamos adelante, sabiendo que podemos enfrentar cualquier cosa juntos. El sol se puso en el horizonte, marcando el final de un capítulo y el comienzo de otro, lleno de esperanza y nuevas posibilidades.